Sigo, parece que fuera el destino. Siempre me pasa lo mismo. El año pasado, ¿se acuerdan que me venían y me tocaban bocina? Es el de la veterinaria, que viene justo el sábado, a la hora que yo grabo la clase, y aparece siempre acá. Bueno, no podía hacer el primer día, no podía hacer la diferencia. Bueno, seguimos. Entonces ubicamos a esa primer gente que estábamos diciendo de que los burgueses se van para fuera del puerto, se alejan del puerto lo más que pueden. Primero yo estoy hablando de Montevideo. En el caso de Buenos Aires hay una zona que se llama Barrio Norte, justamente la que está de retiro de la parte de ella para el norte. O sea, el Bajo estaba en La Boca, en toda esa zona, en la zona del Bajo. Bueno, en el caso nuestro, esas zonas son las que se van a poblar con esta gente. Y dejan vacías esas casas que estaban en el puerto, conventillos, casas de alojamiento, y ahí se amontonan. De a poco se van amontonando como pueden, viven como pueden. Y ahí empieza entonces la primera oleada, que estamos hablando de esa socialización que va a tener el tango. Hablamos de los migrantes. El segundo elemento tiene que ver con el campo, tanto en Buenos Aires, en Argentina, como en Uruguay. Ustedes perdonen que estoy con esto, que esto es una clase de historia más que una clase de tango, pero digo, si no arrancamos así, no entendemos después por dónde seguimos. Les decía que el campo, ¿qué pasa con el campo? Seguro, en la medida que ven los dueños del campo, el campo estaba libre, ustedes saben que el campo era libre. Los matreros, los gauchos, andaban sueltos, se paseaban de un lado para el otro, mataban animales, vivían a su antojo. O sea, ya todos hemos visto la vida del gaucho, la vida del matrero. Y bueno, y viven de esa manera, aparte, una vida libre, al aire libre. Pero ¿qué pasa? Se va a producir, justamente, fíjese usted que todo es coincidente, en el 1875, en el gobierno del general Latorre, lo que se llamó el alambramiento de los campos. ¿Y qué es el alambramiento de los campos? Y directamente que cada propietario alambre sus campos, y de esa manera ya no se va a poder pasar de un campo al otro, ni se va a poder pasar por la vivienda privada, porque en definitiva eso tiene dueño, y el dueño va a tener su propia custodia, su propia gente que lo cuide, cosa de evitar que proliferen los gauchos, los matreros, la gente. ¿Y esa gente qué va a hacer? Y esa gente que ya no tiene las posibilidades que tenía antes de andar libres por el campo, se vienen para la ciudad. Y ahí tenemos el segundo componente, el gauchaje, que se viene para la ciudad. Después vamos a ver qué papel juega, pero ya tenemos un segundo componente. El primero de todos, elemental, es el criollo, el que ya vivía en la ciudad. O sea, criollos, migrantes y ahora el gaucho. Y nos falta un cuarto componente, que es el negro. ¿Y el negro de dónde proviene? El negro proviene de dos lugares, dos vertientes. Primero, que en Montevideo hay muchos esclavos. Montevideo era esclavista, así como Buenos Aires eran esclavistas. Lo que pasa es que en la medida que van avanzando las condiciones, se le va a empezar a dar libertad al negro. Y se llaman los negros libertos, o sea, o compran la libertad o se la dan por servicios prestados. Por ejemplo, miren ustedes qué interesante esto, en el campo, cuando no había alambramiento, los dueños de los campos crearon una milicia justamente una milicia para cuidar los campos, con armas de fuego y de alguna manera evitar que les mataran los animales, que tuvieran los matreros por ahí. Pero en el momento que se alambran los campos, ya esa milicia no es necesaria, o por lo menos no es tan necesaria como antes.
Y muchos de esos van a venirse para la ciudad. Y miren qué casualidad. Vienen muchos negros. ¿Saben por qué? Porque los negros eran los que hacían la música, eran los que tenían las bandas militares. O sea, vieron ustedes que en todo regimiento militar siempre hay una banda, hasta en la actualidad. Todos los ejércitos, la Fuerza Aérea, lo que fuera, tienen su banda militar. Bueno, en aquella época había una banda militar. Y por supuesto, los primeros que van a perder la ocupación son los músicos. ¿Qué van a hacer? Porque los que usan armas y eso pueden seguir ocupando su posición, pero los músicos, ¿qué van a hacer? Entonces, ahí tenemos entonces el cuarto componente. El cuarto componente que es la negritud. La negritud que proviene del campo y que proviene de la ciudad. Ahí sí, completamos la parte social. Y vamos a la otra parte, a la parte musical. Y la parte musical tiene que ver fundamentalmente con lo que cada uno de estos elementos o de este grupo aporta. Nosotros decíamos que vino mucho italiano, vino mucho español, vinieron ingleses, vinieron polacos, pero en general esas fueron las dos grandes corrientes migratorias. Y esta gente, a pesar de que no tenía cultura, a pesar de que no tenía demasiada educación, tenían una cosa que de alguna manera la tenían intrínseca, que es la costumbre, las tradiciones. Son países, son pueblos que tienen miles de años de antigüedad. O sea, no es como los países nuestros, que son jóvenes al lado de lo que es Europa. ¿Y qué le aportaba a esas costumbres, esas tradiciones? Y le aportaba justamente el gusto por la música. Porque la música en definitiva no tiene fronteras, no es para ricos y pobres. La música la toca el que quiere y el que tenga un instrumento. Entonces esos emigrantes que vinieron al Río de la Plata trajeron sus instrumentos musicales. Los españoles, las panderetas, las gaitas, el acordeón, los italianos también los acordeones, los violines, o sea, las mandolinas, instrumentos que se usaban en aquella época en Europa y que los sabían tocar. No sabían música, por supuesto que no sabían música, no sabían nada de partitura, pero lo que tenían era oído y tocaban de oído, lo que se llama orejeros, los que tocan de oído. Bueno, el gaucho que aportó, vieron que yo les dije que había muchos negros que estaban en las bandas militares, y bueno, ahí tienen un elemento. Pero el otro elemento básico, porque el gaucho no solamente era un matrero, sino que tenía sus reuniones, sus fogones. ¿Y qué hacían en esos fogones? Cantaban. ¿Qué cantaban? Milongas. La milonga criolla. Y la milonga criolla va a ser incorporada a la ciudad. Y también no es casualidad que los primeros conjuntos musicales que aparecen, los tríos que son flauta, guitarra y violín, en general son negros. ¿Por qué? Porque eran los que ya conocían el instrumento. Y bueno, ahora vamos a hablar de los tríos, pero digo, ven como cada cual aporta algo. Lo que no se sabe, cómo se combinó todo eso para que apareciera el tango, porque ahí está el gran dilema. Y cuando apareció, quién lo hizo, quién fue el primero, esas cosas no se tienen claras. Apareció. Bueno, ahora seguimos.